Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme? Gracias, muy bien. Octavio, gracias por responder. Vamos a empezar con la clase de física. Vamos a ver el módulo 2 y esperemos terminar también, bueno, terminar de ver el módulo 2 y el módulo 3. Mm, y, ok, les comparto esto. Ok, bien. La clase pasada terminamos casi el módulo 2. Solamente antes de... Ok. Voy a compartir el pizarrón para revisar solamente que ya conozcan algunas de las fórmulas, ¿sale? Entonces, mm, voy a escribir yo algunas de las fórmulas y quiero que ustedes puedan ponerme a qué corresponde o a si es de alguna ley. Vamos a hacer como un repasito rápido, rápido, rápido. Y entonces vamos a empezar con em, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿A qué corresponde esta fórmula? Me lo ponen en el chat, porfis. Ok, Octavio, muchas gracias. Gracias por comentarme. Ok, sí es una fórmula de fuerza, pero corresponde a una ley en particular que es importante y que es pregunta de examen muy probablemente es. Entonces, sí, esta fórmula es para calcular la fuerza, pero corresponde ¿a qué, chicos? Acuérdense, acuérdense. Exacto, Alberto. Sí, segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Aquí también voy a calcular fuerza, pero esta fórmula dice que es igual a G, M1, M2, todo esto sobre um, D al cuadrado. Voy a poner como de 2. Ok, Anita, muy bien. Sí. ¿Alguien más sabe de qué es esta fórmula? Ay, me la voy a dejar así. El 2 es al cuadrado, solo que aquí no sé la verdad cómo poner ese 2 como un cuadrado, entonces lo voy a escribir con el lápiz. Ahí está. Entonces, además de Anita, ¿alguien sabe cómo se llama esta ley? Chicos, seguro se las van a preguntar en el examen, entonces es importante que la sepan.
Gracias, Alberto. Sí, muy bien. Es la ley de gravitación universal, ¿sale? Entonces, la primera es la segunda ley de Newton, ley de gravitación universal. ¿A qué corresponde esta fórmula que les acabo de escribir? Los que han faltado algunas de estas clases, muy bien, Anita. Muy bien, sí. Les pido que por favor puedan revisar los videos para que no se les vayan a ir estas preguntas que son importantes. Aquí solo estamos repasando lo que vimos las clases pasadas, energía cinética. Muy bien, excelente. Mm, esta fórmula, ¿a qué corresponde? R es igual a D sobre T. Entonces, ¿a qué corresponde esta fórmula? ¿Qué me dice? Ok, muy bien, Anita. Muy bien. Espero que no solo Anita haya hecho su formulario, ella me lo mandó, pero espero que todos los demás también, algunos también me lo mandaron, entonces es importante que incluyan estas fórmulas. Recuerden que esta fórmula también se podría confundir con esta. Rapidez es distancia entre tiempo. Velocidad es desplazamiento entre tiempo, que también el desplazamiento también se mide en metros. Sin embargo, la rapidez es una magnitud escalar, es decir, que solo me importa el valor, y la velocidad es una magnitud vectorial porque me importa la dirección y el sentido en el que se encuentra. Entonces, sí es importante que ustedes puedan pues tener claras estas fórmulas, ¿no? Rapidez, velocidad. Ok, voy con otra más. Energía. No les estoy poniendo qué tipo de energía, nada más. Ok. ¿Qué tipo de energía calculo con esta fórmula? ¿Quién me dice? Acuérdense, esta es energía cinética, pero hay dos tipos de energía que si las juntamos forman la energía mecánica, que es la energía de movimiento. Entonces, hay otro tipo de energía que se calcula con esta fórmula. Esta energía, ok, muy bien Alberto y Ana, gracias. Esta energía es la energía de movimiento y tiene que ver con la velocidad, recuerden, y se llama energía cinética. La energía potencial, que es la que dicen Alberto y Anita, es la que tiene que ver con la gravedad y con la altura que tenga el cuerpo en donde esté. ¿Alguien sabe a qué corresponde esta siguiente fórmula? La vimos cuando había así como un triangulito y vimos unas cargas. Gracias, Anita. Muy bien. Te quedó bien tu formulario, Anita. Eso significa que lo hiciste bien. Equilibrio rotacional. Y también, tal vez no lo vimos como tal, pero esta de fuerza por distancia también se conoce como trabajo. El trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, todavía estas no son todas las fórmulas que hemos visto, solamente tomé 10 minutitos para hacer el repaso. Son algunas de ellas, pero es importante que
las recuerden. Ahora, esta es la que corresponde a la segunda ley de Newton. Las leyes de Newton tienen que ver con la fuerza. ¿Quién me dice cuál ley de Newton es la que habla de que a toda acción o a toda fuerza aplicada va a haber una fuerza con la misma magnitud pero en sentido contrario? ¿Qué ley de Newton es esa? Ok, muy bien, Octavio. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Sí, la tercera ley de Newton. ¿Y la primera ley de Newton, de qué se trata? ¿Quién me recuerda de qué se trata la primera ley de Newton? Ok, la ley de la inercia. ¿Y qué explica esa ley de la inercia? Ok, recordamos que la inercia, aquí está, todo objeto permanece en reposo hasta que se aplique una fuerza, pero también recuerden que se aplica para todo objeto, permanece en movimiento hasta que se aplique una fuerza que se oponga a ese movimiento, ¿de acuerdo? Generalmente las cosas dejan de moverse porque se aplica una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, la inercia es eso. Un objeto no se va a mover hasta que apliquemos una fuerza y no se va a dejar de mover hasta que se aplique una fuerza para que impida el movimiento. Vale, muy bien, chicos. Entonces, vamos a cerrar este pizarrón y ahora sí vamos a continuar con los temas del siguiente. Cargas eléctricas. Ok, ¿de qué está formada la materia, chicos? ¿O de qué están formados los elementos de la tabla periódica, los elementos químicos? ¿De qué estamos formados todos nosotros? ¿Quién me dice? ¿De qué estamos hechos? Ok, sí, Octavio, de protones, neutrones y electrones. Y esos son parte de algo que conocemos como átomo, ¿sale? La primera vez que alguien usó esta palabra o este término de átomo que quiere decir indivisible fue cuando dos señores que se llamaban Demócrito y Leucipo iban caminando por la calle y les llegó el olor de una panadería y se dieron cuenta que ya iban bastante lejos y todavía seguían percibiendo ese olor. Y entonces lo que ellos dedujeron es que debía haber alguna materia que no se podía ver, pero que era tan pequeña que podía viajar a través del espacio y llegar hasta donde ellos estaban y que entonces percibieran el olor. Y entonces, como era algo que no podían ver, le llamaron átomo. Esto fue 600 años antes de Jesucristo. ¿Sale? Y posteriormente, ya después de que pues empezaron a haber algunas teorías acerca de estos átomos que Demócrito y Leucipo llamaron, pues empezaron a establecer las teorías atómicas o modelos atómicos, que considero que los debieron haber visto en química, ¿sale? Que es este modelo del panque con pasas y luego el del sistema solar y eh, cada uno de estos nos van a dar a conocer que los átomos tienen partículas que se llaman protones, neutrones y electrones. Y estas partículas tienen carga, ¿de acuerdo? Los neutrones son partículas que no tienen carga, es decir, son la unión de un protón y un electrón. Y por eso es que los protones y electrones sí tienen cargas, pero son opuestas. ¿Quién me dice cuál es la carga del protón? Muy bien, Octavio, sí. Los protones tienen carga positiva, gracias, Alberto. Y los electrones, bueno, vamos.
Los protones tienen carga positiva. ¿Y dónde se encuentran ubicados en un átomo? Los protones y neutrones están en el mismo lugar. Díganme dónde están. ¿En qué parte del átomo están? Así es, Octavio. Están en el núcleo. Muy bien. Y los electrones tienen carga negativa porque es contraria a la de los protones, pero los electrones se encuentran en los orbitales de los átomos, es decir, están como en la parte de afuerita, ¿de acuerdo? Es muy complicado que nosotros podamos destruir un núcleo de un átomo. Sí sucede, y sucede, tan sucede que por eso es que existe la radiación y las partículas radiactivas, porque emiten energía por medio de los núcleos, ¿de acuerdo? Pero las partículas que están alrededor de los átomos se llaman electrones. Y los electrones son los que dan el nombre a aquello que nosotros conocemos como electricidad. ¿De acuerdo? Entonces, la electricidad o las cargas eléctricas eh, son aquellas que se consideran como un flujo de electrones a través de un conductor. Cuando nosotros apretamos el interruptor para encender la luz de nuestra casa, lo que estamos haciendo es dejar pasar a los electrones para que lleguen al foco y entonces se ilumine. Eso es lo que permitimos hacer. Cuando ponemos una pila en una lámpara y prendemos el interruptor, lo que hacemos es dejar pasar los electrones. Por eso es que la energía eléctrica necesita un conductor. Generalmente esos conductores los conocemos como cables. Y hay tipos de conductores, ¿no? Que también es algo que vamos a ver. Pero fíjense bien, las cargas eléctricas, hay una ley que se llama ley de cargas. Y esta ley de cargas nos dice que cuando las cargas son iguales, se repelen, cuando son diferentes, se atraen, ¿sí? Eso pasa en los imanes, eso pasa en las personas también muchas veces. Cargas iguales se repelen o a veces hay alguien que nos cae medio gordo, que hace algo que nos molesta. Y si lo analizamos así detenidamente, pues a veces nos damos cuenta que es muy parecido a como nosotros somos. Y por eso así como que a veces hay un rechazo, ¿no? A veces con nuestros papás, cosas que nos molestan, que nos enojan, pero al final de cuentas, nosotros también tenemos algo parecido. Eso pasa con las cargas eléctricas. Hay algunas que son muy amigas, que son diferentes y se complementan, y unas que como son tan parecidas, se rechazan. ¿De acuerdo? Entonces recuerden esta parte de las leyes de cargas porque también puede ser una pregunta de examen. Solo recuerden que si son iguales, se rechazan y si son diferentes, se atraen. Y bueno, hay diferentes tipos de electrización. Eh, Arlet, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Electrización por frotamiento. Dice, por efecto de la fricción, los electrones externos de los átomos del paño de lana son liberados y cedidos a la barra de ámbar, con lo cual carga, está cargada negativamente y aquel positivamente. En cualquiera de estos fenómenos se pierden o se ganan electrones, pero en el número de electrones cedidos por uno de los cuerpos en contacto es igual al número de electrones aceptados por el otro, de ahí que en conjunto no hay producción y destrucción de carga eléctrica. Ok, entonces fíjense bien, la carga eléctrica no se produce. Aquí nos está diciendo que solamente se transmite. Y los electrones que están alrededor de los átomos, lo único que hacen es cambiarse de lugar. Hay ciertos tipos de materiales que tienen mayor cantidad de electrones en sus últimos orbitales o niveles. Si ustedes recuerdan haber hecho la configuración electrónica, esas flechitas o puntitos que nosotros íbamos acomodando en los niveles de energía eran los electrones. Entonces, la fricción es una manera de electrización. Aquí habla de un ejemplo de un paño o una tela y una barra de ámbar, ¿no? Que si nosotros con el paño hacemos fricción, lo que hace es cargarse uno con los electrones del otro.
Otra manera de electrización por frotamiento es cuando tomamos un globo. Todos hemos intentado agarrar un globo, friccionarlo en nuestro cabello y pegarlo en algún lado o levantar. O la regla la friccionamos en nuestra cabeza y la ponemos en la hoja y levantamos la hoja como si fuera un imán. Esto significa que se está electrizando o se está cargando de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay fricción, esa es una manera de electrificar un cuerpo. A veces, hoy en día hay unas cobijas que son como muy pachoncitas, así muy suavecitas, y a veces en las noches, si, sobre todo en los días de frío o algo así, cuando las usamos y pasamos nuestra mano sobre la cobija, vemos unas chispitas. Esos son los electrones, chicos. Es electricidad que está en ese material porque es un material buen conductor y porque además pues tiene muchos electrones libres, ¿de acuerdo? Luego, electrización por contacto. Leila, ¿me ayudas, por favor? En la 2, Sí. electrización por contacto. Es considerada como la consecuencia de un flujo de cargas negativas de un cuerpo a otro. Si el cuerpo cargado es positivo, es porque sus correspondientes átomos poseen un defecto de electrones que se verá en parte compensado por la aportación del cuerpo neutro cuando ambos entran en contacto. El resultado final es que el cuerpo cargado se hace menos positivo y el neutro adquiere carga eléctrica positiva. Ok. La traducción de esto es que cuando un material que tiene muchos electrones pone en contacto con otro material que tiene la característica de poder recibir esos electrones e incluso transportarlos, eh, hay una electrización por contacto, ¿sale? Y eso es cuando nosotros sentimos un toque, tocamos un cable y brincamos o nos damos un toque, esa es una electrización por contacto. El electrón pasó de un lado a otro solamente por tocar. No hubo fricción, no hubo movimiento, simplemente alguien llegó y me tocó y hasta se oye el tronido, ¿no? Esa es una electrización por contacto. Obviamente, si es un cable de energía eléctrica y yo lo estoy tocando, pues puedo llegar a tener un accidente. Pero es importante y claro que todos reconozcamos que tenemos electrones en nuestro cuerpo, que nuestro cabello puede tener más, que hay electrones libres en nuestro cuerpo y que eso genera que podamos transferir la energía eléctrica. Además, nuestro cuerpo tiene agua con iones disueltos y permite la transmisión de la energía eléctrica. Todos han usado una máquina de toques, ¿cierto o no? ¿O nunca las han usado? ¿Quién sí? ¿Nadie? No lo puedo creer. Bueno, pero han visto cómo son las máquinas de toques, que son como unos aparatitos de metal, generalmente. Cuando los tocas y permites el flujo de la corriente, pues sientes cómo se transmite, pero además, si tú tocas uno y le das la mano a otra persona, ese flujo de electrones se le traspasa a todas las personas que estén agarradas una mano de la otra, ¿de acuerdo? Esa es una electrización por contacto. Luego, viene esta que dice electrización por inducción. Dice, es un efecto de las fuerzas eléctricas debido a que éstas se ejercen a distancia. Un cuerpo cargado positivamente en las proximidades de otro neutro atraerá hacia sí cargas negativas, con lo que la región próxima queda cargada negativamente. Si el cuerpo cargado es negativo, entonces el efecto de repulsión sobre los electrones se convertirán en una zona positiva. Aquí hay algo importante. Es este ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la regla cuando la frotamos con nuestro cabello, ya se cargó por frotamiento. Pero si yo voy con la regla y la pongo en unos papelitos, logro levantarlos, eso es por inducción. Es como si fuera el efecto de un imán, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vienen algunos ejemplos. Aquí vienen, por ejemplo, este de inducción. Esto es por frotamiento. Si me peino, el peine se va a quedar cargado eléctricamente. Este es por contacto.
alguno de los dos cuerpos tiene una carga y al tocarlo le pasa la carga al otro, pero este peine que ya estaba cargado eléctricamente por frotamiento, si yo lo acerco a un papel, si quieren hacer el experimento en su casa, lo pueden hacer. Los papelitos los hago chiquitos, chiquitos y acerco el peine, voy a atraerlos como si fuera un imán. ¿De acuerdo? Y entonces, ese efecto de electrización por inducción o esa transferencia de electrones por inducción, pues nos da el efecto de un imán, ¿no? Nosotros conocemos muchos imanes, pero también es importante que conozcamos que el magnetismo es algo que existe en la Tierra y por eso la ley de gravitación universal, por eso es que medimos con qué fuerza se atraen las cosas, porque es algo que existe, es algo que es real. Y entonces un imán es algo que puede generar un campo de atracción y puede atraer generalmente metales, ¿de acuerdo? Todos o muchos hemos visto la película de los X-Men y pues ahí hay un personaje que atrae los metales. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Lo recuerdan? No me digan que tampoco han visto la película de los X-Men, así como tampoco han visto una máquina de toques. Sí, Octavio, se llama Magneto. Magneto es un personaje que tiene este poder, ¿no? De atraer los metales, los puede mover, incluso es peligroso que él pueda estar cerca de algo que tiene metal, porque pues tiene poder sobre él. Cuando lo meten a una cárcel, su cárcel es de cristal, ¿no? Y solamente con tener acceso a un pequeño metal puede hacer grandes cosas. Eso es lo que sucede con el magnetismo. Los imanes son capaces de generar campos magnéticos y bueno, hay imanes que son débiles y hay otros imanes que son mucho más fuertes y generalmente están formados de magnetita, que es este componente que es fierro y oxígeno, ¿de acuerdo? Y fíjense bien, sucede lo mismo que con las cargas. Si juntamos dos cargas iguales, estas se van a repeler, pero si juntamos dos cargas diferentes, se van a atraer. Eso sucede porque los imanes también están cargados de electrones, sin embargo, generan un campo magnético debido a la cantidad de electrones que tienen, ¿de acuerdo? Y bueno, el planeta Tierra también funciona como un campo magnético. Es como si fuera un imán en el centro y todo esto que se genera en esta parte es magnetismo. Y es por eso que las brújulas están diseñadas para que atraigan la indicadora de lugares, siempre me va a indicar hacia el norte, ¿no? Que es el polo que atrae de manera magnética a estos imanes. Y entonces es importante que nosotros podamos conocer esta parte. Dice que hay un polo norte geográfico. Octavio, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Leo todo el texto, ¿no? Sí, porfis. Nuestro planeta crea su propio campo magnético gracias a a las corrientes eléctricas que son creadas por el núcleo de hierro níquel líquido. La Tierra es como un imán gigantesco con dos polos, un polo norte y uno sur. Las diferencias son: polo norte geográfico es definido por la latitud 90 grados y es el axis por el que la Tierra hace el movimiento de rotación. Polo norte magnético. Este polo es donde el campo magnético de la Tierra apunta verticalmente hacia abajo. Polo sur magnético. Se encuentra cercano a la costa de Adiele, en la Antártida, a unos 2.600 kilómetros del polo sur geográfico. Ok. Y entonces nosotros nada más no los conocemos como polo norte magnético, los conocemos como polo norte, polo sur. ¿De acuerdo? Pero sin embargo es importante que sepamos que, que la Tierra donde vivimos funciona como un imán. Y esos polos también tienen esas cargas que hacen que se atraigan ciertas cosas, ¿no? Y que incluso el movimiento de la Tierra
pues funcione dando rotación y traslación. ¿De acuerdo? Ahora, es importante que nosotros sepamos las leyes de cargas y las leyes del magnetismo porque sí puede ser una pregunta de examen. Recuerden, por favor, si las cargas son iguales, se repelen y si las cargas son opuestas, se atraen. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? Mm, ok, perfecto. Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente módulo de física, módulo 3. Dice las interacciones de la materia. ¿Quién me puede decir qué es la materia? ¿Qué es la materia? Ya, no regresé algo temprano, entonces no puedes manejar. Pues llegué y lo encontré dormido en el sillón, quiere que lo despierte. ¿No? ¿Materia? Ok. Ustedes son materia, yo soy materia. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. ¿De acuerdo? Y en el examen de Comipems, una de las preguntas que siempre he visto que viene tiene que ver con el modelo cinético de partículas. A ver, díganme, ¿qué será eso de cinético? Ya vimos algo de la energía cinética. ¿A qué se refiere esa energía cinética? ¿Es la energía de qué? ¿Quién me dice? A ver. Sí, así es. La energía cinética es la que tiene que ver con el movimiento. ¿De acuerdo? Y entonces existe un modelo en donde se estudió a las partículas en movimiento. Y esas partículas, pues se encontró algún comportamiento de las partículas. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a revisarlo porque sí puede ser que les pregunten algo así. Entonces, ojo, si no lo conocen, si no lo han visto, por favor, anótenlo porque es importante. Entonces, modelo cinético de partículas. Larisa, ¿me ayudas a leerlo, por favor? ¿Sí está Larisa? Me falta Alex. ¿No está? Bueno, sí está, pero no me contesta. Ok, Alberto, ¿me ayudas a leer, por favor? Ay. Me cerré. Ahí está. Alberto, ¿sí puedes leer? Ok, bueno, no. Dice Alberto que no. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor, chicos? Gracias. Modelo cinético de partículas. En la actualidad se concibe una partícula como porción mínima de materia que conserva las características y propiedades de la totalidad de la materia que forma parte. A partir de muchos estudios nace un modelo basado en la existencia de las partículas, el cual es llamado modelo cinético de partículas.
Entre sus postulados básicos están los siguientes. Toda la materia está formada por partículas. Las partículas se encuentran siempre en movimiento. Las partículas interaccionan entre sí con fuerzas de intensidad. La distancia que existe entre partículas y partículas es muy grande en comparación con su tamaño. Los choques entre partícula a partícula y entre la partícula y la pared del recipiente en donde se encuentran ocurre sin pérdida de energía. Perfecto. Entonces, ojo aquí. Es importante que ustedes sepan que aunque yo vea que tengo un vaso con agua en la mesa y no se está moviendo, según yo, sí se está moviendo. Siempre se está moviendo. El agua es el ejemplo más claro de la cinética de partículas. Cuando menos se mueve el agua es porque ya se volvió un hielo, ¿de acuerdo? Y cuando más se mueve, ¿cuándo creen que sea? ¿Cuándo se mueven más las partículas del agua? ¿Cuándo se les ocurre que se muevan más? Ah, sí, Alberto, muy bien. Cuando el agua es vapor, es cuando más se está moviendo, cuando la energía cinética del agua está súper elevada, es decir, las partículas se están moviendo de un lado a otro. Y por eso a veces nos podemos llegar a quemar incluso con el agua, con el vapor de agua que sale de algún lugar. Entonces, el agua es un ejemplo de partículas que siempre se mueven. Se mueven menos cuando están en hielo, se mueven de manera mediana cuando están en forma líquida, pero cuando están hirviendo o en forma de vapor, se mueven muchísimo. Su energía cinética es muy grande. Y entonces, las partículas, aunque no podemos verlas como una sola o por separado, el agua está formada por muchísimas partículas de agua o moléculas de agua y que se encuentran en movimiento, interaccionan entre sí. Y fíjense, algo importante dice aquí, que cuando la distancia entre las partícula y partícula es muy grande comparadas con su tamaño. Aquí hay como un ejemplo para que ustedes puedan ver. Dicen, los sólidos vibran en su mismo lugar. Entonces, fíjense, aun cuando sea una madera, un metal, un libro, lo que ustedes quieran, las partículas se están moviendo y de alguna manera solamente vibran en su lugar. Cuando son líquidos cambian de lugar, es decir, sí se están moviendo de un lado a otro, aunque nosotros no lo percibamos. Y en los gases es completamente en movimiento aleatorio. ¿De acuerdo? Dice, la velocidad de las moléculas, es decir, la energía cinética, aumenta conforme se incrementa la temperatura. Entonces, como decía Alberto, cuando el agua está hirviendo, la energía cinética es mayor y las partículas se están moviendo mucho más. Siempre va a aumentar la velocidad de las partículas conforme aumenta la temperatura. Ahora, la temperatura es una variable que afecta a las partículas, pero también la afecta algo que se llama presión. ¿Qué es la presión? Me dice. Bueno, aquí lo pueden leer. Anita, ¿me ayudas a leer lo que es la presión? La presión es el resultado de los choques entre las partículas del gas y las paredes del recipiente que las contiene. Relación con las leyes de Newton. La suma de todas las fuerzas individuales da un lugar a una fuerza resultante mucho mayor. Ok, entonces fíjense, la presión tiene que ver con el choque entre ciertas partículas o cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre un botón, sobre cuando vamos a, o alguien nos va a poner una inyección, lo que hace es meter una jeringa
y presionar el émbolo de la jeringa para que el agua salga por un filito súper delgadito que es una aguja. Eso es la presión, ¿de acuerdo? Ejercer una fuerza en una superficie determinada para generar un movimiento. Y entonces esto nos da origen a algunos principios que tienen que ver con la presión. Uno de ellos se llama principio de Pascal. Anita, ¿me ayudas a leerlo también? La presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes igual de paredes, ay, ya me perdí. Indeformable se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Ok, fíjense bien, lo que quiere decir este principio es que los fluidos, si se fijan aquí, a ver, déjenme tratar de buscar. Mm, mm. Ay, no, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está. Fíjense bien. Esta persona que se ve muy flaquito está parado sobre un émbolo. Un émbolo es como eso que se usa para empujar en las jeringas. Eso es un émbolo. Entonces, aquí hay un émbolo gigante que hace que una persona al pararse en él ejerza una presión hacia abajo y entonces el líquido se recorra y esto, fíjense bien, aunque aquí el diámetro es menor que esta presión se va a pasar por el líquido y se va a multiplicar cuando nosotros aumentamos el diámetro, porque esto se va a transportar a todo el fluido. Y de eso se trata el principio de Pascal, que este fluido, cuando yo ejerzo cierta presión, va a empujar hacia afuera a algo que tiene una fuerza todavía mayor, que en este caso es un elefante. Entonces, la presión que yo ejerzo en un fluido se va a multiplicar o se va a transportar sobre todo el fluido y se va a incrementar dependiendo del diámetro. Y entonces, esto se usa en la vida real, chicos. Se usa para disminuir la cantidad de fuerza que se necesita para hacer algo. Entonces, es importante que lo consideren. Denme un momento, chicos, por favor. Ok. Y entonces, esta presión permite que ejerzamos menos fuerza. ¿Alguno de ustedes, chicos, conoce esos, bueno, o se ha subido un auto o ha intentado manejar un auto en donde al girar el volante les cuesta mucho trabajo darle vuelta? ¿Alguno de ustedes conoce? Ya hay menos de esos autos, pero antes era muy común que existieran. Y era así como que había que darle como 20 vueltas al volante para que pudiéramos dar una vuelta chiquitita. ¿Alguna vez se han dado cuenta de eso o han podido percibir eso? ¿Alguno de ustedes? Ok, Cris. A Cris sí se ha dado cuenta. Espero que ustedes puedan ser más observadores y que puedan ver que es importante pues utilizar estos principios de la física para hacer que nuestra vida cotidiana sea mucho más sencilla. Ahora, quiero que me digan quién de ustedes ve que cuando sus papás manejan no le cuesta nada de trabajo y nada más le hace un poquito al volante y el coche se va moviendo. Ustedes pueden ver eso, a lo mejor no pueden ver eso de que hay que darle 20,000 vueltas al volante para girar poquito, sino todo lo contrario. Darle una vuelta poquita, sencilla, y el carro se va moviendo. ¿Han visto eso? ¿O han observado eso o van en su celular? Cuando van en el auto y ni cuenta se dan. Si no se han dado cuenta, les invito a que observen. Observen a los traileros, que a ellos sí se nota cuando tienen que dar muchas vueltas al volante para poder hacer girar sus carros.
Pero sobre todo cuando ustedes van en el auto, en la combi, fíjense cómo al señor del volante que va manejando no le cuesta tanto trabajo hacer girar el auto, y eso es porque tienen una dirección que se llama hidráulica, es decir, tienen algo parecido a esto en la parte interna de los coches que conecta el volante con las llantas y todo, y hace que se necesite menos fuerza para mover algún objeto. ¿De acuerdo? A eso se conoce como principio de Pascal. Y solamente se puede aplicar cuando son fluidos. Fíjense, el principio de Pascal dice que al ejercerse una presión sobre un fluido, esta ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Los fluidos pueden clasificarse en compresibles e incompresibles. Entonces, los fluidos incompresibles no cambian su volumen por efectos de la presión, y los líquidos y los sólidos generalmente se consideran como fluidos incompresibles. Los fluidos compresibles, es decir, que se pueden compactar, son los gases. ¿Sale? Y miren, así es como funciona una prensa hidráulica. Yo aquí soy la persona que ejerce la fuerza. Esto empuja un líquido. Este líquido va a transmitir esa fuerza hacia todo esto, y con poquita fuerza puedo levantar algo muy grande. ¿De acuerdo? Ese es el principio de Pascal, o el principio de la prensa hidráulica. Y esta es la fórmula que corresponde al principio de Pascal. Entonces, chicos, por favor, anoten esta fórmula en sus apuntes, porque dice que fuerza mayor, área mayor es igual a fuerza menor en área menor. Es decir, esta fuerza en esta área va a ser igual a esta fuerza grandota, pero con un área más grande. ¿De acuerdo? Aquí hay algunos ejemplos. La verdad es que no he visto hasta el momento que en el examen de competencia vengan ejercicios de este tipo, pero sí vienen preguntas que se relacionan con el principio de Pascal. Aún así vamos a leerlos para que puedan comprenderlos, ¿sale? Un émbolo, fíjense, ¿qué dijimos que era un émbolo? Esto, está como el... déjenme buscarles. Bueno, aquí viene el de la jeringa. Vean, este es el principio, esta es una jeringa, lo que está dentro de la jeringa, y esto negro, si yo lo jalo, puedo llenarlo de líquido. Y entonces después, si no tuviera este émbolo con líquido para presionar, me sería muy complicado meter el líquido en ese diámetro tan chiquito que está. Entonces tengo que ejercer algo de fuerza. Esto es un émbolo. Y si se fijan acá, hay otros tipos de émbolos. Y aquí hay un fluido y yo ejerzo una presión con ese émbolo para poder transmitir esa fuerza a todo el líquido que está. Aquí hay otro ejemplo, este es en los carros, por ejemplo. Todo se mide o funciona por medio de émbolos o de pistones, donde se empuja con una presión menor a la que se ejerce al final de cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a poner otra vez la presentación. Ok, y entonces aquí el área se refiere al área del émbolo, es decir, del circulito que se forma en esta parte de abajo. Chicos, pónganme en el chat si les queda claro qué es eso de un émbolo y cómo funciona el principio de Pascal.
¿Sale? También me pueden decir, no, no le entiendo, no me queda claro. Ok, perfecto. Entonces, vamos a revisar el ejemplo. Dice, el émbolo menor de una prensa hidráulica mide 20 centímetros cuadrados de área y el émbolo mayor 59 centímetros cuadrados de área. ¿Qué fuerza se obtendrá en el mayor si se aplica una fuerza de 15 newtons? Entonces, fíjense, tengo la fuerza del émbolo menor 15 newtons, el área 20 newtons y el área mayor 59 newtons. Entonces, tengo este dato, que son 15 newtons, tengo esta área, que son 20 centímetros, y tengo esta otra área, que son 59 centímetros cuadrados. Lo único que hice fue despejar y despejo pasando esta área multiplicando la fuerza. Y entonces me queda 15, que corresponde a esto, por 59, que corresponde al área mayor, entre 20, que corresponde al área menor. Y entonces el resultado son 44.25 newtons. Lo que quiero que observen, sobre todo, es la proporción. En el émbolo menor, que yo puse una fuerza de 15 y tenía un diámetro menor o una área menor, cuando se transporta esa fuerza a un área mayor, la fuerza de 15 se convierte en 44.25, o sea, más del doble de la fuerza. Y entonces, entre más grande sea el área a la que, aunque yo siga usando esta misma fuerza, si hago mi segundo émbolo más grande, la fuerza se va a multiplicar y se va a hacer cada vez más grande. Por eso es que es importante usar este principio y es muy utilizado para elevadores, eh, prensas hidráulicas, para transportar cosas. El principio de Pascal o de la prensa hidráulica se usa para disminuir la fuerza que se necesita para transportar o mover algo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Mm, Ok, Alberto, gracias por responder. Ok, ya nos falta poquito de este módulo, entonces vamos ahora con la temperatura. ¿De acuerdo? Calor y temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre hace mucho calor o tengo mucho calor y tengo mucha temperatura? Fíjense bien, la temperatura es la medida del promedio de la energía cinética. Otra vez viene esta palabrita de cinética, de movimiento. Recuerden que todas las partículas siempre están en movimiento. Y la temperatura se mide en Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Kelvin es la que se considera la temperatura absoluta, ¿de acuerdo? Celsius y Fahrenheit crearon sus escalas de temperatura y al final pues se pueden transformar unas a otras. ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo humano en grados Celsius, chicos? ¿Saben? O temperatura promedio. ¿Cuál es? ¿O no la sabe? También se vale decir, no sé, no tengo idea. 36. Ok, sí, hasta ahí ya estamos como en los rangos normales.
también si bajamos de 34, 33, entonces ya vamos en hipotermia y también podemos morir. O sea, nos puede pasar algo si la temperatura se eleva o si se baja del rango promedio, pero sí, 36 grados es la temperatura, grados Celsius. Ok, 96.8 Fahrenheit. Muy bien, gracias, Chris. Fíjense, el calor no es lo mismo que la temperatura. El calor es transferencia de energía debido a una diferencia de temperatura. Si no hay una diferencia de temperatura, no hay calor. Ojo aquí. Esto es un principio de la termodinámica. Ahorita sí, nosotros sí sentimos calor porque sí hay diferencias de temperatura de nuestro cuerpo a la del ambiente. Y entonces sí sentimos esa transferencia de calor. Pero cuando no, es cuando estamos a gusto, estamos tranquilos, el ambiente tiene más o menos la misma temperatura que nosotros y no sentimos nada. Pero si hay una diferencia, entonces sí. Y el calor siempre se va a transferir de lo más caliente a lo más frío. Siempre de lo más caliente a lo más frío. Es decir, que si yo meto un vaso caliente de leche al refri, no es que el refri esté enfriando la leche. En realidad la leche le está transfiriendo calor al refrigerador y se lo está repartiendo a todo lo que hay ahí adentro hasta que llegan a un equilibrio de temperatura y ya no hay calor, ya no hay transferencia de calor. Simplemente llegaron a tener la misma temperatura o un equilibrio térmico. ¿Vale? Si no existe, recuerden, si no existe diferencia de temperatura, no existe el calor. Ahora, las escalas de temperatura se miden en Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Celsius surgió porque observaron el agua y se dieron cuenta que a 0 grados centígrados, bueno, que cuando el agua se congela, Celsius le llamó que esa era 0 grados centígrados. Y cuando empezaba a hervir, pues dijo que eran 100. Eso lo estableció él. Y entonces lo midió a una atmósfera. Esto significa que lo midió a nivel del mar. Nosotros aquí no estamos a nivel del mar. Nuestra presión de los gases que hay en el ambiente con nosotros es menor a una atmósfera. ¿De acuerdo? La presión igual a una atmósfera es la presión que hay a nivel del mar. Y fíjense bien, entonces recuerden, la escala de Celsius tiene que ver con el punto de congelamiento del agua y de ebullición del agua. Y solamente Celsius lo determinó así. Cuando se congela dijo que eran 0 grados y cuando empieza a hervir dijo que eran 100. Y entonces, a partir de ahí, él empezó a generar su escala de temperatura. En el caso de Fahrenheit, propone que el hielo se congela a 32 Fahrenheit y ebulle a 212 Fahrenheit. Su escala es un poquito más compleja, aunque sí es replicable con los centígrados, ¿de acuerdo? Y bueno, los Kelvin son una escala de temperatura absoluta en donde, pues en el caso de Celsius pensaba que la temperatura a la que se congelaba el agua era la temperatura más baja que se podía registrar. Pero resulta que no, nosotros hoy en día medimos menos 4 grados, menos 3 grados, menos 10 grados, ¿no? O sea, todavía hay temperaturas más bajas que a la que se congela el agua. Kelvin lo que hizo fue medir cuál era la temperatura más baja registrada en la Tierra y él registró una temperatura de menos 273 grados centígrados. O sea que Celsius se quedó corto, ¿no? Pensó que cuando se congelaba el agua era la más baja, pero en realidad Kelvin se dio cuenta que todavía podía bajar hasta menos 273 centígrados. Y entonces ahí se dieron cuenta que en realidad esa escala era la más baja y esa es la que deberían conocer como cero absoluto. Esa es la temperatura más baja, pero bueno, primero se hizo la de Celsius y hasta después se pudo calcular la de Kelvin.
Y la de Kelvin, chicos, en realidad solamente se utiliza para estudios de laboratorio, investigaciones así muy específicas de algo. Nosotros debemos conocerla, debemos saber que existe, debemos saber aplicarla, pero en realidad en la vida cotidiana no la vamos a usar. ¿De acuerdo? Y aquí vienen otras fórmulas. ¿Cómo voy a convertir de centígrados a Kelvin? Pues a los grados centígrados que yo tenga le voy a sumar 273. Chicos, chequen en su teléfono a qué temperatura estamos ahorita, porfa. Y me dicen, me lo mandan. No sé de qué. ¿Cuál es la temperatura en la que estamos o están donde ustedes están? ¿Qué temperatura tenemos en el ambiente? 91 Fahrenheit, 32 centígrados. Ok, estamos a 32 grados centígrados. Quiero que me digan en grados Kelvin, ¿qué es esto? ¿Qué temperatura tenemos? Entonces, fíjense, a los 32 centígrados que nos dijo Octavio, le sumamos 273. Porfa, hagan ese cálculo y díganme a qué temperatura absoluta estamos o a qué temperatura en Kelvin estamos en este momento. Gracias, Leila. ¿Alguien más? Aparte de Leila. Bien, Octavio. Sí. ¿Quién más me dice a qué temperatura en Kelvin estamos ahorita? Exacto, 305 Kelvin. Fíjense que normalmente a los Kelvin, muchas veces en algunos textos no se les pone el circulito de grados. Hay algunos que sí y hay algunos que no lo ponen, ¿de acuerdo? Si por ahí ven que no dice grados Kelvin, no se preocupen. A veces no se considera como una escala de temperatura. Pero sí, ahorita en este momento en donde estamos a 305 grados Kelvin. Ahora, esos grados centígrados eran 32. Vamos a convertirlos a Fahrenheit. Esta es la fórmula de los grados Fahrenheit, que es... yo les recomiendo usar esta por 1.8 por los centígrados más 32. Y les voy a decir por qué. 1.8 es muy cercano a 2. Entonces, a la hora de su examen, ustedes pueden multiplicar 2 por grados centígrados más 32. Va a haber una pequeña diferencia, sí, pero se van a acercar al dato más real. Y entonces, por eso es que les recomiendo usarla así. Si la quieren usar, multiplicamos 1.8 por 32 más 32. ¿Quién me dice cuánto es 1.8 por 32 grados centígrados, que es la temperatura que estamos ahorita, más 32? Por ahí Chris tiene su teléfono configurado en grados Fahrenheit. Y él me dijo que estábamos a ¿cuánto? A 91 Fahrenheit. ¿Sale? Ok. Ok, Octavio, ¿tú usaste el de multiplicar por 2? ¿Cierto, verdad? Ok. Ve, así hay una pequeña diferencia. Si utilizas el 1.8 te va a dar exactamente los grados, que serían 89.2, que es lo más cercano a los 91 Fahrenheit que nos dijo Chris, que decía en su teléfono. ¿De acuerdo? Pero si en el caso del examen no te acuerdas de ese 1.8 o 1. ¿Cuánto era? Lo multiplicas por 2 y te va a dar cerquita, ¿de acuerdo? Pero sí, nosotros estamos a 89.6 grados Fahrenheit. Chris, es que tu teléfono, pues te dice la temperatura en Fahrenheit directamente.
Y nosotros estamos convirtiendo los 32 centígrados a Fahrenheit. Multiplicas 1.8 por 32 y le sumas 32. Ah, también te lo da en grados. Pues dánoslo en grados, centígrados. Fíjate que decimos grados, pero tienes que especificar si son centígrados o son Fahrenheit. Es importante. ¿De acuerdo? Y ahora, fíjense bien, para convertir de Fahrenheit a centígrados, a los Fahrenheit le restamos 32 y dividimos entre 1.8. Entonces, esos 89.6 que calcularon, vamos a restarle 32 y los vamos a dividir entre 1.8 y nos deben dar los 32 grados que tenemos ahorita, en este momento. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién me dice? Ok, bien, Larry. ¿Sí? Sí, sí, Siri te dijo que eran 89.6. Sí, pero Siri no va a ir contigo al examen. Dice, entonces necesitas hacerlo a mano. ¿Vale? Ok, fíjense bien, les voy a dar un grado centígrado y quiero que lo conviertan a Kelvin y a Fahrenheit, ¿sale? Lo primero que quiero que conviertan son 12 grados centígrados a Kelvin y a Fahrenheit. Me lo ponen en el chat, chicos. Oh, Janita, eres la más rápida del oeste. Muy bien. Bien, Octavio. Bien, Chris. Qué bueno que no le preguntaste a Siri. Ok. Ok, Arlet. Muy bien. Bien, con Fahrenheit 5. Ok, excelente. Entonces, fíjense bien, son 285 Kelvin y 53.6 Fahrenheit. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si les digo que tengo 325 Kelvin y quiero que me los conviertan a grados Celsius y a grados Fahrenheit? 325 Kelvin a Celsius y a Fahrenheit. El 51.8 que son Chris.
Ok. ¿Sabes qué, Cris? Siento que sí te lo dijo. Porque sí, sí está bien, pero yo nunca les dije cifras con decimales. No lo sé, Rick, siento que es falso. Ok. Bien, Anita, sí, los Fahrenheit, ¿estás bien? Ya me pusieron Celsius, son 52 grados Celsius. Y esos Celsius quiero que los conviertan a Fahrenheit, por favor. Larisa, no tengo tus resultados y no estoy segura si te está quedando claro. Por fin, mándamelos. Sí. Ok, muy bien. Sí. Entonces son 52 Celsius y 125.3 Fahrenheit. O 6 por ahí les puede dar también. Ok, muy bien. Sí. ¿Tienen alguna duda entonces de cómo convertir escalas de temperatura? Normalmente las preguntas que he visto de este tema no tienen mucho que ver con conversiones, sino más bien con que conozcan las fórmulas, que sepan cuál es la temperatura absoluta, que cuál es la temperatura más baja o algo así. Entonces, vamos a seguir. Ok, gracias. Bueno, ya hicimos algunos ejercicios. Vamos a trabajar ahora con... Solamente vamos a revisar qué es el calor. Y tampoco vienen como fórmulas de calor en el examen, pero sí qué es el calor. Entonces, ¿me puedes ayudar, Leila, a leer qué es el calor y la transferencia de calor? El calor puede transferirse de tres formas: por conducción, por convección y por radiación. La conducción es la transferencia de calor a través de un objeto sólido. Es lo que hace que el asa de un atizador se caliente aunque solo la punta esté en el fuego. La convección transfiere calor por el intercambio de moléculas frías y calientes. Es la causa de que el agua de una tetera se caliente uniformemente, aunque solo su parte inferior esté en contacto con la llama. La radiación es la transferencia de calor por radiación electromagnética, generalmente infrarroja. Es el principal mecanismo por el cual un fuego calienta la habitación. Ok. Chicos, díganme ejemplos de conducción de calor eh, a través de un objeto sólido. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Díganme un ejemplo. Ajá, por contactos sí, pero algo que tú puedas pensar que tocas y te queme o sientas que te está, pues sí, te está quemando. ¿Qué podríamos tocar? Que podríamos sentir directamente el calor. ¿Qué crees que sea? ¿Un objeto o algo de la vida cotidiana? Una brasa, muy bien. Un cerillo. Ándale, cuando agarramos una olla caliente con la mano y luego sentimos la transferencia de energía y esa energía nos quema incluso. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante que nosotros sepamos esta parte.
Luego dice la convección. Y aquí nos da un ejemplo de que el agua de una tetera se va calentando porque pues la flama solo está en la parte de abajo, pero en realidad pues eso que pega en la parte de abajo se va transmitiendo hacia toda el agua que está pasando. Y eso generalmente pasa en los líquidos y se va transfiriendo por medio de convección de una molécula hacia otra. Y es gradual y se hace poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Hay algún otro ejemplo que se les ocurra, además del de la tetera? Ok, sí, ponemos a calentar el sartén y lo que está sobre el sartén se va calentando, ¿no? Ya sea que le pongamos frijoles o salsa o lo que sea, va a ir transmitiendo el calor. Muy bien. Y la última manera de transferir el calor es por radiación electromagnética. Y aquí nos da el ejemplo del fuego. Y quisiera que me dieran algún otro ejemplo de transferencia de calor por radiación. Es muy fácil, súper, súper fácil. Ahorita en estos días hay una que nos quema a todos, que todos experimentamos y vivimos. Exacto, claro que sí, Alberto. El sol nos transfiere calor por radiación y la sentimos muy fuerte. Y hay horarios en donde nos quema todavía aún más, pero sí, esa es una transferencia de energía. Y sí, el sol también nos quema, ¿no? Y nos hace que nuestra piel se vaya descascarando y se ponga de otro color. Entonces, el calor se transfiere así, por contacto, por inducción y por radiación. Ojo, no vayan a confundirse con las transferencias de electricidad, ¿sale? Son distintas. Y bueno, esta es como meramente informativa porque en realidad esta fórmula no creo que venga, pero el calor específico, fíjense, es el calor necesario que requiere un cuerpo para elevar su temperatura a 1 grado centígrado, ¿de acuerdo? Y entonces esta es la fórmula que se usa. Calor específico es igual a la cantidad de calor entre la masa por la diferencia de temperaturas. Y de hecho aquí les da algunos ejemplos. El agua, chicos, generalmente es la que va a tener como la mayor cantidad de datos, como el calor específico del agua es 1, la densidad del agua es 1, este, ¿qué más puede ser para el agua? Ebulle a 100 grados centígrados, o sea, es como la sustancia en la que se han basado todos los estudios o muchísimos estudios y se va midiendo todas las cosas y generalmente es la referencia. Entonces, recuerden, el calor específico del agua es 1, es decir, que para que se eleve 1 grado centígrado se necesita una caloría por gramo, ¿de acuerdo? Y aquí vienen algunos ejemplos. No vamos a hacer esos ejercicios porque no viene como qué es el calor, pero no como fórmula, ¿sale? Y bueno, finalmente, mm, me gustaría que me pusieran en el chat cuáles son las maneras de electrificar un cuerpo. Por favor, maneras de electrificar. Ojo, electrificar. Ok, por frotamiento. ¿Por cuál otra? Ok, contacto. ¿Cuál otra?
con I. Inducción, muy bien. Y ahora, las maneras de transferir el calor o la energía calorífica, ¿cuáles son? Las acabamos de revisar. ¿No? Las acabamos ahorita de ver. Estas son de la electricidad y el calor se transfiere por conducción, por convección y por radiación. ¿Sale? Son diferentes las palabras, pero a veces nos mezclan algunos ejercicios y tenemos que diferenciar muy bien uno de lo otro. ¿De acuerdo? Conducción, convección, radiación. Conducción es por contacto, convección es cuando de una molécula a otra se va pasando el calor o la energía, y la radiación tiene que ver con el sol o cuando algo se calienta de tal manera que empieza a emitir energía y a la distancia llega a tocarnos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, finalmente vamos a terminar este módulo con la energía. El principio de conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, que es lo mismo que pasa con la materia. Es decir, la energía puede transformarse de una forma a otra, pero la cantidad de energía siempre es constante. Dice, estando en la máxima altura, en reposo, una pelota solo posee energía potencial gravitatoria. Su energía cinética es igual a cero. Entonces, cuando yo aviento una pelota y llega a la altura más grande, aquí solo tiene energía potencial, pero la pelota se para. No sé si se han fijado en eso. Cuando lanzo una pelota, la pelota antes de caer frena un microsegundo y después ya empieza a moverse otra vez. Cuando un objeto está en la altura máxima y deja de moverse por un instante, ahí su energía potencial es la máxima y su energía cinética es cero. Y sin embargo, cuando está a nivel del piso y se está moviendo, su energía potencial es cero, pero su energía cinética es la máxima o la mayor cantidad que se puede generar. Aquí dice, una vez que comienza a rodar, su velocidad aumenta, por lo que su energía cinética aumenta, pero pierde altura y disminuye su energía gravitatoria. Al llegar a la base de la pendiente, su velocidad es máxima, por lo que su energía cinética es máxima. Entonces, a nivel del piso, la energía cinética es máxima y en la altura máxima, su energía potencial es la máxima. ¿Sale? Y bueno, estos son algunos postulados de la energía y vamos a revisarlos y a leerlos. Entonces, Anita, ¿me ayudas, por favor? Son los que están al lado del cuadrito amarillo, ¿verdad? Ajá. No existe ni puede existir nada capaz de generar energía. No existe ni puede existir nada capaz de hacer desaparecer la energía. Si se observa que la cantidad de energía varía, siempre será posible atribuir dicha variación a un intercambio de energía con algún otro cuerpo o con el medio circundante. Ok, entonces con esto, chicos, quiero decirles que la energía que hay en nuestro planeta es la misma, solamente se va transformando en diferentes cosas, ¿de acuerdo? Y esa energía que se va transformando puede ser en forma de calor, en forma de movimiento, en forma de trabajo, pero siempre es la misma. No es que desaparezca o no es que a mi pila se acabó la pila, se desapareció la energía. No, se transformó en otra cosa solamente. Se transformó en la luz de mi lámpara, se transformó en el movimiento de un motor, pero no significa que desapareció. Y ese motor cuando se movió, transformó algo y generó un objeto nuevo. Entonces, la materia y la energía que existen en nuestro planeta son constantes. No van a cambiar, solamente se van a ir transformando. Estos postulados son importantes que los tengan en mente por cualquier pregunta que les puedan hacer.
Y finalmente aquí les hace ver como una pelota, cuando está al ras del piso, tiene cierta velocidad. ¿Sale? Y está moviéndose. Si está aquí arriba, si yo la lanzo verticalmente, o me voy a una pendiente, una colina, y llego hasta arriba, su velocidad es 0, pero su altura es máxima. Aquí, ¿quién es máximo? ¿Su energía cinética o su energía potencial? Pónganmelo en el chat, por favor. ¿Cuál es la energía que tiene que ver con la altura? Bueno, ¿le das las llaves a Vania, por favor? Ahí, las segundas. Ya va. Ok, es la energía potencial. Ok, fíjate bien, Larisa, cuando está hasta arriba y dice aquí que la velocidad es 0, es que no se está moviendo. Entonces, la energía mayor es la energía potencial. Cuando un objeto está a la mayor altura posible, la energía potencial es la que es más grande. Y la velocidad aquí es igual a 0. Entonces, cuando no se está moviendo, no hay energía cinética. Si lo dejo caer, entonces ya empieza a bajar y aquí sí, hasta acá abajo, su energía potencial ya es 0, pero su energía cinética es la máxima, porque es lo más que se va a alcanzar a mover. ¿Queda claro eso, chicos? Muy bien, gracias. Esto sí es importantísimo. Cuando en el examen les refieran a que algo está a lo más alto, es que es la energía potencial, y cuando les digan que su velocidad es máxima, es de energía cinética o de movimiento. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Muy bien, pues ya terminamos. ¿No se quiere pasar? Ok. Vale. Bien, chicos, pues ya terminamos por hoy este módulo. Solo nos falta el último, que sería la siguiente sesión de la próxima semana. Nada más quiero comentarles algo. El próximo miércoles no van a tener clases, se los aseguro. En la escuela no van a tener clases porque es Día del Maestro. Pero sí tenemos programada una sesión de Comipems. Quiero preguntarles si podían tomar la clase en la mañana. A las 10 de la mañana. Ok, Larisa, si puede. Leila, ¿no puedes? Arlet, sí. Alberto, sí. El Fernando. Los trabajadores exigentes. Okay. Literalmente. Los trabajadores Bueno, exigentes. Leila, ¿puedes en algún otro horario? Ah, ¿sí puedes? Ah, ok. Va. Entonces, sí, así pudiendo todos, el próximo miércoles nos vemos para la clase, pero va a ser a las 10 de la mañana, ¿vale? Para que tengan la tarde libre. ¿Va que va? Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Mañana tienen clase con la maestra Consuelo. Y la próxima semana ya terminamos el módulo de física para que empecemos a revisar los exámenes. Los que tienen que venir el sábado, porfa, los veo aquí a las 9 de la mañana. Mañana sí tienen clase. Ah, no es cierto, no es cierto. Mañana es 10 de mayo, no tienen clase. No, perdón, se me fue que era 10 de mayo. No, mañana no hay clase, solamente hoy y la próxima semana ya normal, ¿vale? Ok. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, chicos. Que descansen y pues disfruten el Día de las Madres con sus mamás. Que tengan bonita tarde. Bye.